Continuamos entonces con las preguntas. Señor relator, la siguiente pregunta. Pregunta número 5. Señor ministro, ¿usted autorizó al IPD-IO Alcop a inscribir a la ciudad de Lima u otra ciudad del Perú como postulante para ser sede de eventos deportivos internacionales? Especifique qué eventos fueron esos y qué partidas les asignó. Señor ministro, para la respuesta. Muchas gracias, señora presidenta. De acuerdo con los ciclos olímpicos, que son cada 4 años, las ciudades y los comités olímpicos nacionales se postulan como sede a diversos eventos. En el caso del Perú, quien promueve la postulación de ciudades peruanas como sedes de eventos deportivos internacionales es el Comité Olímpico Peruano, que es la entidad privada reconocida por el Comité Olímpico Internacional como su contraparte local. Asimismo, el Comité Olímpico Peruano es también contraparte de la ODEPA, que es la Organización Deportiva Panamericana, de la ODEBO. El Olímpico Peruano es también contraparte de la ODEPA, que es la Organización Deportiva Panamericana, de la ODEBO, que es la Organización Deportiva Bolivariana, y la ODESUR, que es la Organización Deportiva Sudamericana. Es entonces el Comité Olímpico Nacional, en este caso el Comité Olímpico Peruano, el que postula a ciudades peruanas a distintos eventos deportivos. En algunos casos, estas postulaciones se deben de acompañar de cartas de respaldo del Gobierno Nacional o de alguna autoridad local. Conforme a lo expuesto, entonces, no compete al Ministerio de Educación o a su titular autorizar postulaciones para sedes de eventos deportivos internacionales. En algunos casos particulares, y doy ejemplos específicos, como el caso de los primeros Juegos Sudamericanos de la Juventud del 2013, en ese caso, la organización internacional dueña de los Juegos, que era la ODESUR, exigió para la postulación, a mediados del 2012, que el Instituto Peruano del Deporte, el Ministerio de Educación y la Presidencia de la República remitieran cartas de respaldo. En algunos casos, las organizaciones internacionales solicitan esas cartas de respaldo, en otros casos no lo hacen. Usualmente eso depende de la magnitud del evento. La postulación y elección de sede para eventos, como por ejemplo los primeros Juegos Bolivarianos de Playa del 2012, los Juegos Bolivarianos del 2013 o los Juegos Bolivarianos de la Juventud 2015, que se realizaron, la postulación, para todos esos Juegos. Las postulaciones y elecciones se realizaron en el año 2011, durante el gobierno del presidente Alan García, y en todos los casos la única entidad autorizada para realizar tales postulaciones, de acuerdo al estatuto de la ODEBO, era el Comité Olímpico Peruano. Paso ahora al caso específico de los Juegos Panamericanos 2019. En ese caso, el Comité Olímpico Peruano postuló a la ciudad de Lima como sede de los Juegos Panamericanos. Para ello, la ODEPA señala en sus estatutos el procedimiento a seguir, ¿no? Y paso a mostrar cuáles son los requisitos que pide la ODEPA para la postulación en este caso. La ODEPA pide una carta del Comité Olímpico Nacional aprobando la candidatura de la ciudad que solicita la organización de los Juegos Panamericanos, Lima en este caso. Solicita también la ODEPA una carta del alcalde de la ciudad aspirante aceptando a respetar el estatuto de la ODEPA, el reglamento de los Juegos Panamericanos y las condiciones previstas en la guía para las ciudades candidatas. En tercer lugar, la ODEPA pide una carta firmada por la más alta autoridad del gobierno regional, del estado o de la provincia en la que se ubica la ciudad aspirante, en la que se garantiza a la ODEPA respetar el estatuto, el reglamento de los Juegos Panamericanos y cualquier otro acuerdo firmado entre la ODEPA y el comité organizador. Y además pide una carta firmada por la más alta autoridad del gobierno del país aspirante, en donde el gobierno central asegura a la ODEPA respetar el estatuto, los reglamentos y cualquier otro acuerdo suscrito entre la ODEPA y el comité organizador, garantizando el acceso al país
a los atletas, dirigentes, oficiales, jueces, representantes de los medios y otros participantes durante los Juegos Panamericanos, debidamente acreditados por sus comités olímpicos nacionales. Es este entonces el procedimiento que se tiene que seguir y que se siguió para el proceso de postulación a los Juegos Panamericanos del 2019. Cabe indicar que Lima postuló por primera vez para ser sede de los Juegos Panamericanos en un momento anterior, durante el gobierno del presidente Alan García, para ser sede de los Juegos Panamericanos del 2015 en Toronto. En esa oportunidad, en el año 2009, el presidente García acudió a Guadalajara para dar el aval del gobierno para que se otorgara la sede de los Juegos Panamericanos 2015, sede que finalmente ganó la ciudad de Toronto. La segunda postulación que se ha hecho para Lima se dio recién en febrero del 2013, con el respaldo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Instituto Peruano del Deporte y la Presidencia de la República. El 11 de octubre del año 2013, la ciudad de Lima, habiendo cumplido con todos esos requerimientos de la ODEPA, fue elegida sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos para el año 2019. Eso fue en una ceremonia realizada en Toronto con la presencia de la alcaldesa de Lima, señora Susana Villarán, y de la ministra de Educación, señora Patricia Salas. Finalmente, para cerrar la pregunta hecha por el señor relator, es preciso indicar que yo fui designado al cargo de ministro de Educación el 31 de octubre del 2013, fecha en la cual la ciudad de Lima ya había sido elegida sede de los Juegos Panamericanos del 2019. No es posible afirmar, por lo tanto, que yo había podido autorizar la inscripción de Lima como sede de ese evento y tampoco ninguna carta de respaldo. Eso se dio en el periodo anterior, pero esta postulación a los Juegos Panamericanos del 2019 se dio cumpliendo con todos los requerimientos que exigía la Organización Deportiva Panamericana. Señor relator, siguiente pregunta. Pregunta número 6. Usted fue nombrado como ministro de Educación el 1 de noviembre de 2013 y nuestro país fue designado como sede de los Juegos Panamericanos el 11 de octubre de 2013, es decir, un mes antes de su nombramiento. ¿Qué medidas adoptó desde su nombramiento como ministro de Educación para la organización de estos Juegos Panamericanos hasta el mes de febrero del año 2015 en que se expide el Decreto Supremo 002-2015 Minedo? ¿Por qué motivos, después de 16 meses que nuestro país había sido designado como sede de los Juegos Panamericanos, recién se preocupó por su organización y expidió el Decreto Supremo 002-2015 Minedo de fecha 21 de febrero del año 2015? Señor ministro, para su respuesta. Muchas gracias, señora presidenta. Como hemos tenido la oportunidad de compartir con esta representación, se han dado avances en la organización de los Juegos Panamericanos durante los últimos meses y años ya, pero en muchos casos esos avances aún no son tangibles por la población. Yo voy a describir algunas de las obras que ya se han hecho, pero yo creo que es importante reconocer que se han perdido meses valiosos en las discusiones con la organización de los Juegos Panamericanos, con la ODEPA misma, acerca de la estructura de la organización de los Juegos, y asimismo que la transición durante el proceso de cambio de gobierno retrasó la conformación de algunos equipos de trabajo. Proyectos como los Juegos de Lima 2009, que tienen una gran envergadura, no están libres de retrasos y de correcciones en el camino. Sin embargo, es nuestra convicción que el trabajo perseverante, junto con el seguimiento cercano de este Congreso, nos puede llevar y nos debe de llevar a que podamos cumplir con este proyecto retador que como país nos hemos planteado. En relación a lo que específicamente se hizo en el periodo mencionado en la pregunta, una de las obras que se comprometió
como parte de la postulación a los Juegos Lima 2019 fue la ampliación y modernización del Centro de Alto Rendimiento de La Videna. Esa obra, efectivamente, se empezó a construir luego que ya habíamos nosotros recibido el encargo de llevar a cabo los Juegos Panamericanos del 2019. Se inició en enero de 2014 y se ejecutó durante todo ese año 2014, llegándose a culminar y a entregar la obra de la ampliación del Centro de Alto Rendimiento de La Videna en diciembre del 2014 para iniciar su uso en enero del 2015. Esta obra incluyó el velódromo para las distintas disciplinas deportivas de ciclismo de pista, equipamiento deportivo para disciplinas instaladas en el centro de alto rendimiento como son el karate, la gimnasia, el judo, el boxeo, levantamiento de pesas, entre otras disciplinas. Esta inversión nos servirá durante los Juegos Panamericanos del año 2019 y fue la primera inversión tangible de infraestructura realizada luego de que hemos nosotros ganado la postulación a los Juegos Panamericanos y que es, digamos, la única inversión en infraestructura que ya es tangible y visible para la población. Debo destacar también que como parte de la construcción del Centro de Alto Rendimiento de la Videna, se construyó un edificio de residencia para 237 deportistas que son utilizados en particular por muchos de los deportistas de las regiones del país que vienen a la ciudad de Lima y también en otros casos por deportistas del extranjero. Esta obra, como mencioné, señora presidenta, se realizó durante todo el año 2014, posterior a que nosotros habíamos ya ganado la sede de los Panamericanos. Por otra parte, en el segundo trimestre del año 2014, se iniciaron los trabajos de identificación de posibles sedes y terrenos de la mano de autoridades deportivas y autoridades locales. Esta labor de identificación de posibles sedes y terrenos estuvo a cargo del Instituto Peruano del Deporte durante el año 2014 y desde febrero del 2015 estuvo a cargo de la COPAL, que es la comisión organizadora de los Juegos Panamericanos y que luego, cuya constitución luego voy a explicar. Este proceso de identificación de posibles sedes y terrenos requirió de diversas coordinaciones con las distintas autoridades municipales, así como la revisión de la situación de saneamiento legal de los predios, de tal manera que pudiéramos contar y ubicar terrenos que estuvieran saneados, pudieran ser saneados rápidamente, de tal manera que pudieran iniciarse procesos de construcción. Al mismo tiempo que se hacía esta labor, simultáneamente entre junio de 2014 y julio de 2015, se coordinó con la ODEPA el programa deportivo y se definieron y se hizo todo el trabajo técnico de definición de las disciplinas que estarían presentes en los Panamericanos y los Parapanamericanos. Es necesario destacar que las disciplinas que se llevan a cabo en cada uno de los Juegos van cambiando de año a año. En algunos años algunas disciplinas se pueden incluir, en otros casos otras disciplinas se pueden excluir de determinados Juegos. Y ese es un proceso de discusión técnica entre el comité organizador local, la ODEPA y las otras federaciones de los distintos países, que en muchos casos algunos presionan porque alguna disciplina esté o que alguna disciplina no esté o que alguna disciplina esté incluida con determinada modalidad. Este proceso de definición de disciplinas es parte del acuerdo de sede y es sumamente importante para informar a los países participantes de las disciplinas deportivas que finalmente no se deciden para los Juegos. Este proceso, como mencioné, se llevó a cabo, este es un proceso técnico deportivo, se realizó en el periodo junio 2014, julio de 2015. Por otro lado, y este es un tema importante, señora presidenta, se tuvieron que definir temas de organización y responsabilidad. Este proceso fue largo y complejo. El Comité Olímpico Peruano planteó en primer lugar que debería ser la entidad que presidía el comité organizador y ejecutar las inversiones requeridas.
Esto, sin embargo, no era posible debido a que la ejecución de los Juegos implicaba el uso de ingentes recursos públicos que deberían ser y deben ser ejecutados por una entidad pública, por lo tanto, no por el Comité Olímpico Peruano, que es una entidad privada. Los montos de inversión, principalmente en infraestructura, son montos altos, como para viabilizarse, por ejemplo, a través de subvenciones. El Comité Olímpico Peruano, por ejemplo, en ese momento pedía una demanda inicial de recursos al Instituto Peruano de Deporte de más de 600 millones de soles. Era la opinión del Estado que la organización no podía estar presidida por el Comité Olímpico Peruano. En el año 2014, la ODEPA tuvo un periodo de incertidumbre a raíz del fallecimiento de su entonces presidente y entró en un periodo de transición, ¿no?, organizacional. Las coordinaciones se realizaron, por lo tanto, con el entonces presidente encargado, funcionario con el cual se establecieron contactos, se conversó con ellos y se le manifestó nuestra preocupación por la constitución del comité organizador y sobre la necesidad que fuera el Estado peruano el que tuviera la presidencia de dicho comité organizador. Luego de deliberaciones y consultas propias con dicho organismo, se nos comunicó que podríamos efectivamente enviar el proyecto de conformación del comité organizador con la presidencia a cargo del Estado peruano. No obstante, la ODEPA solicitó que el presidente del Comité Olímpico Peruano, representante de la ODEPA en nuestro país, pudiera integrar el citado comité en calidad de vicepresidente. Todo ese proceso de discusión con la ODEPA acerca de cómo se debería conformar el comité organizador fue algo que tomó varios meses del año 2014. Finalmente, a finales del año 2014 se llevaron a cabo reuniones con la presidencia del Consejo del año 2014. Finalmente, a finales del año 2014 se llevaron a cabo reuniones con la presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Economía y Finanzas a efectos de determinar qué tipo de entidad sería la adecuada para manejar los recursos públicos que se iban a requerir para el financiamiento de los Juegos Panamericanos. Y es así que se definió a inicios del 2015 la creación del proyecto especial Juegos Panamericanos Lima 2019, cuyo decreto supremo de creación fue publicado en febrero del 2015, que es la fecha en la que culmina, ¿no?, el periodo de referencia de la pregunta. Señor relator, siguiente pregunta. Pregunta número 7. Señor ministro, ¿puede explicar a quién se entregó los 3 millones de dólares aproximadamente que el Comité Olímpico Peruano debía pagar a la organización de los Juegos Panamericanos y con qué documentos lo demuestra? Si no fuera el caso, ¿puede explicar en qué se ha invertido el dinero y cuáles son los documentos con los que sustentan estos gastos? Señor ministro, para la respuesta. Muchas gracias, señora presidenta. Entre las obligaciones asumidas por el Estado, por la sede de los Juegos Panamericanos y conforme al acuerdo de responsabilidades firmado entre el Estado peruano y la ODEPA, que fue suscrito el 11 de octubre de 2013, se encuentra un pago de 20 millones de dólares por derechos de comercialización de los Juegos, que se tiene que realizar a la ODEPA, y se señala en ese acuerdo de responsabilidades que ese pago se realiza en 6 cuotas de 3.3 millones de dólares cada una. La pregunta en cuestión se refiere al pago de la primera cuota de este compromiso asumido por la ODEPA. Esos son 3.3 millones de dólares. La sede de los Juegos Panamericanos se otorgó el 11 de octubre del 2013. Para dicha fecha, el presupuesto 2014 ya había sido elaborado y presentado al Congreso de la República y el IPD, por lo tanto, no contaba con los recursos en su presupuesto institucional. Por lo tanto, en ese sentido y a fin de cumplir con la transferencia de recursos al IPD, para cumplir con esta cuota se realizaron, en primer lugar, las siguientes acciones. Mediante la Ley 30175, publicada en abril de 2014, el Congreso de la República dio la habilitación legal para que el Ministerio transfiriera 29 millones de soles al IPD para financiar subvenciones adicionales de apoyo al deporte y justamente la subvención ligada a esta primera cuota mencionada. Esta ley obligaba a que se sustente por parte del COP
ante el IPD el uso de cualquier subvención autorizada. Posteriormente a esta ley, y mediante Decreto Supremo 109/2014, de mayo de ese año, se autorizó transferir al IPD hasta 13.9 millones de soles para diversas acciones, principalmente para financiar la cuota de 9.6 millones de soles, esa cuota de 3.3 millones de dólares a la cual me referí, y otros gastos. Esta norma expresamente prohibía que los recursos al IPD fueran destinados a fines distintos para los cuales fueron transferidos. Con fecha 26 de mayo del 2014, el IPD deposita en la cuenta del Comité Olímpico Peruano la suma de 13 millones, de los cuales 9.6 millones son recursos para el pago de la primera cuota de esos Juegos. Existen los comprobantes de pago de dicha transferencia. Entonces, para resumir en lo que se refiere al mecanismo de transferencia de recursos y habilitaciones para poder tener los recursos y hacer esta primera cuota, se le autoriza al Ministerio que se transfieran recursos al IPD para estos fines específicos, y al IPD se le transfieren recursos también con el fin específico de que la COP pueda realizar el pago de la primera cuota a la ODEPA, a la Organización Deportiva Panamericana. Estas normas entonces demuestran la ruta que siguió la transferencia vía subvención hacia el COP de los recursos para que se pague la primera cuota de los Juegos. Correspondía entonces al Comité Olímpico Peruano hacer la transferencia a la ODEPA, y también correspondía que el COP rindiera cuenta debidamente sobre el uso de esos recursos transferidos. Hasta este momento, el COP, el Comité Olímpico Peruano, no ha entregado documentos que demuestren fehacientemente que el pago a la ODEPA de esa primera cuota de los Juegos se haya realizado. Pero solamente es el COP el que puede explicar qué uso se le puede haber dado a esos recursos transferidos. Ahora, si bien se cuenta con una carta fechada del 20 de noviembre del 2015, en la cual la ODEPA indica que no existe deuda vencida por parte del Comité Olímpico Peruano, esto, para efectos de la rendición de cuenta de las subvenciones públicas que se le ha otorgado a la COP, no es prueba legal suficiente de que la COP haya transferido esos recursos de la ODEPA. Por lo tanto, se han presentado demandas ante el Poder Judicial para que, conforme a ley, el Comité Olímpico Peruano cumpla con rendir cuentas y sustente en qué gastó el dinero transferido, que solo podía ser utilizado para el pago de esa primera cuota. También se ha solicitado la intervención del Consejo Superior de Justicia y Honores Deportivos para que evalúe la conducta del presidente del Comité Olímpico Peruano y, de ser el caso, aplique las sanciones que establece la ley. Debido a la falta de rendición de cuentas del Comité Olímpico Peruano para garantizar el debido uso de los recursos públicos, las siguientes cuotas de los Juegos han sido pagadas directamente a la ODEPA. La segunda cuota ha sido pagada directamente por el Ministerio de Educación y la tercera cuota directamente por el proyecto especial, según solicitudes de transferencias a cuentas del exterior a nombre de la Organización Deportiva Panamericana el 31 de marzo del 2015 y el 2 de mayo del 2016. Es nuestro interés, señora Presidenta, que el Comité Olímpico Peruano tenga las capacidades de gestión administrativa y financiera de tal manera que pudiera ser un socio activo en el proceso de promoción del deporte del Estado peruano. Sin embargo, dado las falencias que hemos visto hasta ahora, hemos tenido que proceder, por un lado, para paralizar cualquier tipo de subvención que va directamente al Comité Olímpico Peruano y, como ya mencioné, hemos presentado las demandas ante el Poder Judicial de tal manera que el COP cumpla con rendir cuentas, sustente y en qué gastó el dinero transferido. Siguiente pregunta, señor relator. Pregunta número 8. El señor Francisco Boza, el señor Akio Tamashiro, el señor José Quiñones y el señor Saúl Barrera siguen formando parte del proyecto especial para la preparación y desarrollo
de los 18 Juegos Panamericanos del 2019, el mismo que se encuentra en el ámbito del Ministerio de Educación. Las personas antes señaladas han sido acusadas por el Ministerio Público de la presunta comisión del delito de peculado y hasta se les ha solicitado pena privativa de libertad, siendo esto un grave precedente. ¿Qué medidas ha adoptado usted con relación a estas personas ante esta grave situación y que, de acuerdo a las funciones que tiene asignada el proyecto especial, se encargarían de programar y ejecutar los proyectos de inversión pública en materia de infraestructura deportiva, celebrar convenios y contratos, promover la participación del sector privado, entre otros? Señor ministro, para la respuesta. Muchas gracias, señora presidenta. Esta pregunta se refiere al rol que tiene el señor Bosa, el señor Tamashiro, el señor Quiñones, el señor Barrera en el proyecto especial. Pero dado los distintos roles que ellos tienen en distintas entidades que están ligadas a todo este proceso, permítame, señora presidenta, definir en primer lugar de manera clara los roles de las distintas instituciones involucradas. En primer lugar, hay que distinguir entre el Comité Olímpico Peruano, el Comité Organizador de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, comité organizador que se llama COPAL, y el proyecto especial de los Juegos Panamericanos. El Comité Olímpico Peruano es una entidad privada que está conformada por las federaciones deportivas nacionales, las que, como es sabido, también son organizaciones privadas. Y como indiqué anteriormente, el Comité Olímpico Peruano es la contraparte nacional del Comité Olímpico Internacional, de la ODEPA, de la ODEBO y del ODESUR. Y conforme al acuerdo de responsabilidades firmados con la ODEPA, el COP, el Comité Olímpico Peruano, debía participar en la organización de los Juegos. Por esa razón, también el Comité Olímpico Peruano integra el comité organizador. El señor Quiñones es el presidente del Comité Olímpico Peruano y es elegido por las federaciones deportivas nacionales. El señor Quiñones no es un funcionario público. Él representa al Comité Olímpico Peruano como miembro de la COPAL en virtud del acuerdo firmado por la ODEPA. Pero el señor Quiñones es un funcionario del COP y, por lo tanto, no es un funcionario público. La COPAL es el comité organizador de los Juegos Panamericanos y está conformado por representantes de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Gobierno Regional del Callao y varios sectores, como el sector educación, el sector economía, el sector vivienda y construcción, entre otros. Y es ese comité organizador el que tiene a su cargo la planificación, organización y desarrollo de los Juegos. El comité, COPAL, este comité organizador, sin embargo, no ejecuta nada directamente, sino es una suerte de directorio que toma decisiones, pero no gasta recursos. Más bien es el proyecto especial, ¿no?, creado en marzo del 2015, que es la unidad ejecutora que está creada para llevar a cabo todas las acciones definidas por este directorio, por esta COPAL, para el desarrollo de los Juegos, principalmente los proyectos de inversión. Por lo tanto, debe quedar claro que COPAL, comité organizador, el Comité Olímpico Peruano y el proyecto especial tienen naturaleza y funciones diferentes, ¿no? El COP es una entidad privada y pertenece a este directorio, que es la COPAL, y el proyecto especial es una suerte de brazo ejecutor que realiza las inversiones. En cuanto al señor, yendo ya entonces a cada una de las personas mencionadas, el señor Quiñones, él es presidente del COP, y como se ha dicho, él no tiene ningún vínculo laboral ni contractual con el proyecto especial. Él forma parte de este directorio que es la COPAL, en tanto es una exigencia de la ODEPA. Y para que eso quede claro, señora presidenta, el acuerdo de sede firmado con la ODEPA señala expresamente que el Comité Olímpico Peruano debe participar en la organización de los Juegos y así se establece en el acuerdo de responsabilidades firmado con la ODEPA. Y abro comillas, el Comité Olímpico Nacional deberá estar representado en el nivel de autoridad más alto del comité organizador por el presidente y por lo menos otro representante. Cierro comillas. Debo notar también que siendo el COP una entidad privada, sus acciones se sujetan al ámbito privado y ni el señor Quiñones ni su personal pueden ser sancionados administrativamente por el Estado. El señor Quiñones no puede ser removido por mí ni por nadie del sector público.
Según la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, solamente caben sanciones impuestas por el Consejo Supremo de Justicia y Honores Deportivos. Sin embargo, como mencioné anteriormente, debido a la falta de rendición de cuentas del COP en varios casos, ya se ha solicitado la intervención del Consejo Superior de Justicia y Honores Deportivos para que aplique las sanciones correspondientes. Al respecto, recientemente remití una comunicación al Consejo Supremo de Justicia y Honores Deportivos, entidad autónoma, para que se aceleren estos procesos y recibí como respuesta que este Consejo se estaba reconformando, por lo cual no puedo indicar cuándo tendrán ellos un pronunciamiento sobre el particular. Es así que el señor Quiñones, si bien no es un funcionario público, no puede ser removido por mí ni por nadie del sector público, eso no impide de que si el señor Quiñones no cumple con la rendición de cuentas de dineros públicos, no se puedan llevar a cabo las acciones legales correspondientes, cosa que ya hemos hecho. En relación con el señor Saúl Barrera, este fue presidente del IPD hasta el 6 de diciembre del año 2016. El IPD es un pliego diferente al Ministerio de Educación, que lidera el Sistema Deportivo Nacional por mandato de la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte. El IPD también integra la COPAL. El señor Barrera es presidente del IPD, pero no pertenece, como menciona la pregunta, no pertenece al proyecto especial. El señor Bosa, por su parte, fue presidente del IPD hasta noviembre del año 2014. Como se conoce públicamente, él también es miembro del COP, el que reiteramos es una entidad privada. El señor Bosa no ha formado parte de la COPAL, pero de la información obtenida por parte del presidente de la COPAL, el señor Bosa asistió en calidad de invitado. El señor Bosa, por otro lado, sí laboró temporalmente en el proyecto especial por algunos meses del 2015 y algunos meses del 2016. En la actualidad, el señor Bosa no tiene ninguna vinculación ni con el proyecto especial ni con la COPAL. Finalmente, la cuarta persona mencionada, el señor Akio Tamashiro, trabajó en el IPD hasta agosto del año 2015. No ha formado parte de la COPAL. Sin embargo, de la información obtenida del proyecto especial, él fue contratado como profesional a finales del año 2015 dentro del área de operaciones para ver temas relacionados con la programación de deportes, teniendo en cuenta su experiencia profesional, y no tiene ningún cargo directivo. Señor relator, siguiente pregunta, por favor. Pregunta número 9. El inciso G del artículo 2 del Decreto Supremo 002-2015 Minedu señala que el proyecto especial para la preparación y desarrollo de los 18 Juegos Panamericanos del 2019 tiene que presentar un informe anual al Consejo de Ministros. El director ejecutivo de este proyecto, ¿en qué fecha cumplió con la presentación de este informe anual? ¿Cuáles son las conclusiones y recomendaciones a las que arribó en este informe? De no haberse producido la referida presentación, ¿cuáles son los motivos por los cuales no se ha cumplido con esta presentación, toda vez que ya ha transcurrido más de un año de la conformación de este proyecto especial? ¿Y qué medidas ha adoptado su despacho por no haberse efectuado esta presentación con los miembros del proyecto especial? ¿Y cuál ha sido la actitud de la Presidencia del Consejo de Ministros ante este incumplimiento? Tiene la palabra el ministro de Educación. Señora Presidenta, muchas gracias. Señora Presidenta, el inciso G del artículo 2 del Decreto Supremo 002-2015 Minedu, indicado en la pregunta respecto del proyecto especial, señala expresamente que dicha entidad, el proyecto especial, debe de presentar un informe anual ante el Consejo de Ministros respecto de los avances de la ejecución del Plan Maestro de los Juegos. Y eso es importante destacar, es un informe anual respecto de los avances del Plan Maestro. El Plan Maestro fue aprobado por la Comisión Organizadora de los Juegos Panamericanos, por la COPAL, en octubre del 2016. Tuvieron algunas aprobaciones parciales de elementos específicos del Plan Maestro, pero fue aprobado finalmente en su totalidad en octubre del 2016. En ese sentido, aún nos encontramos dentro del plazo para la presentación del referido informe. Ahora, sin prejuicio de estar todavía dentro del plazo, al asumir funciones el señor Carlos Neuhaus como director ejecutivo del proyecto especial,
Él realizó un informe de avances de gestión ante el Consejo de Ministros, presentación que fue realizada el 9 de noviembre de este año. Consideramos, además, señora Presidenta, que es pertinente e importante la presentación de informes periódicos, no solo al Consejo de Ministros, sino también la presentación de informes periódicos a esta representación. Ya se han realizado presentaciones a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, como al Grupo de Deportes de la citada comisión, tanto en este Congreso como en el Congreso anterior. Y es nuestra intención, señora Presidenta, más allá de lo que dice el Decreto Supremo 002-2015, hacer presentaciones periódicas, al menos cada trimestre, tanto al Consejo de Ministros, como ya se ha realizado, como al Congreso de la República. Señor relator, de lectura a la siguiente pregunta, por favor. Pregunta número 10. El programa periodístico A Bocajarro ha difundido una conversación del señor Francisco Bosa con un tercero, donde el primero de los nombrados hace mención que recibió una llamada de su despacho donde menciona textualmente lo siguiente, comillas, puntos suspensivos. Y como a las 5:30 de la tarde recibí una llamada del despacho y me pasas con él y me dijo tenemos que tener un mismo discurso. Este tema del pago del Comité Olímpico, que no lo ha hecho, yo no tengo un documento de no adeudo, entonces le dije, yo lo tuteo. Jaime, ese es un papel que tú no puedes demostrar porque igualmente has iniciado una acción civil. No entiendo lo que pasa. Es que le había movido el gallinero y estaba forzando la situación para que se le transfiera más plata al COP y lo salven. Y había un grupo de gente en el MEF que quería hacerlo así porque el ministerio no transfirió en su momento, pero lo que no sabía que no podía transferir porque había rendiciones de cuenta pendientes. Bueno, no importa. En ese momento yo le dije, me estoy yendo al canal porque me van a entrevistar tal persona, ¿no? Puntos suspensivos. Como si le hubiera mentado a la madre. Puntos suspensivos. Que no, que no sales, y me hizo sentir muy mal porque me dijo, tú trabajas en el proyecto especial, ergo, tú trabajas por mí y para mí. Yo soy tu jefe y te ordeno. Puntos suspensivos. Como comprenderás, tú viste cómo me puse, ¿no? Entonces, acabé, pensé fríamente y me fui a hablar con él en persona y le dije, oye, acá están hablando, acá se trata no de ti, sino de mí y de mi familia. Mi honra está en juego, no tú, a ti no te interesa. Puntos suspensivos. Yo respeto tú, tengo que acatar lo que tú piensas, pero no la comparto y no la respeto porque es y me dio toda su versión y lo que pasa es que está cuidando a él nomás, comillas. ¿Cuáles son los motivos por los que usted le pide al señor Francisco Bosa tener un mismo discurso en el tema referido al pago que le debía efectuar el Comité Olímpico Peruano COP a la Organización Deportiva Panamericana ODEPA por la organización de los 18 Juegos Panamericanos del 2019? ¿Tiene usted conocimiento que el dinero para efectuar el pago a la ODEPA ha sido destinado para otros fines? ¿Por qué el Ministerio de Economía y Finanzas le tenía que transferir más dinero al COP? ¿A qué se refiere usted cuando dice en la conversación telefónica al señor Francisco Bosa, cuando habla del pago del COP? Este tema del pago del Comité Olímpico que no lo ha hecho. ¿Por qué motivos se opuso a que el señor Francisco Bosa se presentara en un medio de comunicación para ser entrevistado? Usted designó directamente al señor Francisco Bosa como miembro del proyecto especial, por ello le dice en la conversación telefónica que se estuvo con él, tú trabajas en el proyecto especial, ergo, tú trabajas por mí y para mí, yo soy tu jefe y te ordeno. ¿Qué intereses tiene, señor ministro, para haber nombrado al señor Francisco Bosa como integrante del proyecto especial? ¿Usted ha nombrado directamente a otros miembros del proyecto especial? Gracias. Señor ministro. Muchas gracias, señora presidenta.
El audio difundido en el mencionado programa se refiere a una conversación del señor Boza con una tercera persona. Es difícil pronunciarme sobre los detalles ni interpretar lo supuestamente dicho por el señor Boza. La manera como él se estaría expresando acerca de cómo yo me expreso es algo que no comparto y no puedo responsabilizarme sobre las conversaciones del señor Boza con terceros. Sin embargo, señora Presidenta, yo creo que es igual importante abordar los distintos puntos señalados en la pregunta relacionados a este audio. Dado que hay varios temas que se mencionan en esta conversación, yo voy a ordenar la respuesta, y discúlpeme que sea un poco larga porque son varios temas, pero voy a tratar de referirme a 3 puntos. Uno es cuando se menciona el pago del Comité Olímpico Peruano, si yo tengo uso del conocimiento del dinero y el rol que aparentemente podría tener el MEF en ese proceso, como aparentemente estaría mencionando el señor Boza a un tercero. Un segundo punto que yo creo que es importante mencionar también es como se estaría refiriendo el señor Boza a la necesidad de tener un mismo discurso y una supuesta oposición a que se presente en medios de comunicación. Y en tercer lugar, que es otra manera en la cual el señor Boza se estaría expresando de mí acerca de la relación de subordinación entre el señor Boza y yo. Esos son los 3 puntos que yo quisiera abordar relacionados a este audio. En primer lugar, entonces, cuando se señala sobre un pago que el COP que no se ha hecho, solo puedo dar los alcances de lo que se puede inferir, en tanto el Comité Olímpico Peruano tiene pendiente, como ya hemos mencionado, la rendición de subvenciones al IPD por el pago de la primera cuota de la ODEPA. Al respecto, lo que el referido comité ha remitido es una carta de no adeudo de fecha del 20 de noviembre, que a la vez ha sido enviada por la ODEPA, firmada por el tesorero de la ODEPA y con copia al presidente de la ODEPA, a contabilidad y a los auditores, en la que se señala textualmente que no existe deuda vencida por parte del Comité Olímpico Peruano a la ODEPA a la fecha de hoy, noviembre de 2015, relacionada con los derechos de comercialización de los Juegos Panamericanos. Eso, como ya he mencionado, para nosotros no representa un documento con el valor legal suficiente que permita dar por rendida la subvención otorgada para el pago de la primera cuota. Por ello, como ya señalé, hemos iniciado las acciones civiles, penales y administrativas correspondientes, ¿no? Cuando decimos este tema del pago del COP que no lo ha hecho, ¿no? Me remito a la evidencia que tenemos insuficiente de que ese pago se habría realizado simplemente por una carta que viene de la ODEPA, pero que para nosotros no es un documento de valor legal suficiente que permita dar por rendida la subvención otorgada. Por eso es que en septiembre del 2015 el Procurador Público del Ministerio de Educación interpuso una demanda contra el Comité Olímpico Peruano con la finalidad que restituya o devuelva el dinero no rendido. Ante ello, la primera acción de la COP ha sido responder la demanda negando y contradiciéndola, afirmando que no es cierto que adeuda esa cantidad. A la fecha, dicho proceso civil se encuentra en trámite ante el Juzgado de Sentencia Supranacional, cuya materia es restitución de dar suma de dinero. En noviembre del 2016, la Procuraduría Pública del Ministerio de Educación inicia el trámite para demandar al Comité Olímpico Peruano la restitución de las sumas de dinero por 113 millones de soles del conjunto de todas las subvenciones que han sido analizadas por la Contraloría, incluyendo la cuota en mención. Se ha iniciado con la etapa de conciliación a cuya primera citación el Comité Olímpico Peruano no ha asistido. Recientemente, la Procuraduría Pública del Ministerio de Educación ha formulado también denuncia penal contra el señor Quiñones González por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita para delinquir y apropiación ilícita en agravio del Estado. Asimismo, como mencioné, desde mayo del 2015 esta gestión tomó la decisión de no transferir más recursos al Comité Olímpico Peruano, por tanto los recursos de apoyo a los deportistas se están canalizando a través de las federaciones deportivas, debido a que el COP no ha demostrado la capacidad de gestionar de manera adecuada los recursos que le son transferidos por parte del Instituto Peruano del Deporte. En cuanto a la mención que se hace que funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas le tenían que transferir más dinero al COP,
Yo debo señalar que no tengo ningún conocimiento a qué se puede referir el señor Bosa, ya que el Ministerio de Economía no tiene ninguna transferencia pendiente al IPD para subvenciones al Comité Olímpico Peruano, que, como ya dije, han sido paralizadas desde comienzos del 2015. En segundo lugar, señora presidenta, en relación a la necesidad de tener un mismo discurso y una supuesta oposición a aparecer en medios de comunicación, yo debo señalar que como ministro debo coordinar con los viceministros y funcionarios del sector para que las comunicaciones que se den sobre distintos temas del sector se realicen de forma clara y transparente. Sin recordar detalles de esa conversación con el señor Bosa, sí debo mencionar que en cualquier institución los funcionarios deben de coordinar con las áreas de comunicación sobre su salida a medios de comunicación. Y por otro lado, es importante señalar que la información que se proporcione a la ciudadanía, al Congreso de la República, a los padres de familia, a los medios de comunicación, entre otros, debe ser una información tal como le señala el Código de Ética del Servidor Público. Debe ser información fidedigna, completa y oportuna. Esa es la acción que a mí sí me corresponde trabajar con cualquier funcionario que hubiera estado trabajando en el sector público, en entidades bajo mi sector. Pero en relación justamente a esa relación de dependencia y de subordinación entre el señor Bosa y yo, quiero mencionar lo siguiente, señora presidenta. El señor Bosa, dentro del proyecto especial, ha trabajado, como ya mencioné, durante algunos meses dentro del proyecto especial para la organización de los Juegos Panamericanos. En ese proyecto especial, yo únicamente designo al director ejecutivo, en coordinación, obviamente, con el presidente de la República. Yo no designo ni contrato bajo ninguna modalidad a los demás servidores, funcionarios o locadores. Yo no designo ni contrato bajo ninguna modalidad a los demás servidores, funcionarios o locadores. Esto corresponde al director ejecutivo como parte de su autonomía administrativa. Esto no solo es en el Ministerio de Educación, sino que conforme a la Ley Servir, los proyectos especiales creados al amparo de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo gozan de autonomía y en materia de recursos humanos, el Sistema Administrativo de Recursos Humanos se encuentra a cargo del titular del proyecto, al ser considerado como entidad, y no estando dentro del ámbito de competencia del titular del sector la contratación de personal de la referida entidad, siendo esto responsabilidad del director ejecutivo planificar las necesidades de personal de la entidad a su cargo dentro de los límites legales y presupuestales con los que cuenta. Reitero, por lo tanto, que yo no he tenido ninguna injerencia en la contratación del señor Bosa dentro del proyecto especial y tampoco es mi estilo el hablar de la manera como aparentemente se plantea en ese audio. Pero lo más importante, señora presidenta, desde el punto de vista legal, es que no es el señor Bosa que trabaja para mí. El señor Bosa, en el momento que trabajó para el proyecto especial, es en función a las designaciones hechas por el director ejecutivo. Y también reiterar, como mencionamos hace un rato, que en este momento el señor Bosa no trabaja en el proyecto especial Panamericanos 2019. Siguiente pregunta, señor relator. Pregunta número 11. En su presentación en el Congreso de la República ante la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, usted señaló, comillas, puntos suspensivos, las federaciones eligen al presidente de la COP. Por eso es tan importante el proceso de rendición de cuentas de estas instituciones como entidades privadas. En este caso, al IPD como entidad pública que tiene que supervisar que esas subvenciones se estén utilizando de manera adecuada en el caso. Cierro con eso. En el caso específico de del COP, del Comité Olímpico Peruano, eso no ha pasado. No ha rendido cuentas de manera satisfactoria y, por lo tanto, sus subvenciones por el momento se han detenido. Ellos tienen que estar porque es parte del acuerdo de la ODEPA. No puedo decir no quiero que esté el Comité Olímpico Peruano. Tiene que estar, pero es correcto que no estén en ese momento,
no tiene la capacidad, creo yo. Ya el juez, ya digamos el Poder Judicial definirá si hay responsabilidades o no, pero obviamente no hay evidencias de una capacidad gerencial del Comité Olímpico Peruano para poder manejar estos asuntos. Comillas. Usted ha señalado, pero obviamente no hay evidencias de una capacidad gerencial del Comité Olímpico Peruano para poder manejar estos recursos, comillas. Sin embargo, usted ha designado como integrantes del proyecto especial que se encuentran dentro del ámbito del Ministerio de Educación y que se va a encargar de la organización de los Juegos Panamericanos a varias personas que han formado parte del Comité Olímpico Peruano, como por ejemplo el señor Francisco Bosa, el señor José Quiñones, el señor Akio Tamashiro, quienes se encuentran acusados penalmente justo por presuntos malos manejos de las subvenciones del COP. ¿Cómo puede explicar usted estas designaciones de personas tan cuestionadas en el ejercicio de sus funciones en el COP y ahora pasan a ser integrantes del proyecto especial o fueron integrantes de este? Señor Ministro, para la respuesta. Muchas gracias, señora presidenta. En relación a estas tres personas mencionadas, el señor Quiñones, el señor Bosa, el señor Tamashiro, como integrantes del proyecto especial. El señor Quiñones es presidente del Comité Olímpico Peruano y como tal, de acuerdo a los acuerdos suscritos con la ODEPA, él es también miembro del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos. Pero, siendo el proyecto especial que ejecuta los recursos de los Panamericanos una entidad pública, el señor Quiñones no ha sido designado en ningún cargo en dicha entidad y nunca ha sido miembro del proyecto especial bajo ninguna modalidad contractual. El señor Quiñones, como reitero, siendo presidente del COP, del Comité Olímpico Peruano, sí es parte del directorio de la COPAL, pero no tiene ninguna vinculación con una entidad pública como es el proyecto especial. Por otro lado, en lo que se refiere al señor Bosa, en el cual se plantea de cómo explicar mi rol en la designación del señor Bosa, yo debo indicar otra vez que en mi calidad de ministro de Educación no puedo designar al señor Francisco Bosa como integrante del proyecto especial. Solo me corresponde designar al director ejecutivo de dicha entidad, más no a los funcionarios o trabajadores que lo integran. Reitero otra vez que ya en estos momentos el señor Bosa tampoco trabaja en el proyecto especial. Respecto al señor Tamashiro, él trabajó en el IPD como director nacional de deporte afiliado. No conozco que haya sido miembro del Comité Olímpico Peruano. He tomado conocimientos que tiene una denuncia penal como producto del ejercicio de sus funciones. He sido informado que trabaja en el proyecto especial desde el 2015, dado su experiencia en temas deportivos y como profesional, viendo el tema de programación de deportes sin asumir cargos directivos. La denuncia por sí misma no impedía a la persona ser contratada. Sin embargo, es potestad del director ejecutivo del proyecto especial evaluar la continuidad del señor Tamashiro. Gracias, presidenta. Señor relator, siguiente pregunta. Pregunta número 12. Señor ministro, ¿cuál fue el criterio técnico para la elaboración de un segundo plan maestro por parte de la empresa Deloitte, por el cual se pagó $8 millones, cuando ya se había pagado por un plan maestro anterior hecho por la empresa Ayesa, que costó 13 millones de soles? ¿Quién le sugirió elaborar un segundo plan maestro y por qué? Señor ministro. Muchas gracias, señora presidenta. El Comité Organizador de los Juegos Panamericanos, el COPAL, es el responsable de elaborar y aprobar el Plan Maestro de los Juegos Panamericanos de acuerdo a la norma de creación del COPAL, Decreto Supremo 002-2015. Esto no es competencia del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación no ha sugerido ni ha estado involucrado en el proceso de contratación del Plan Maestro o la elaboración o supervisión del mencionado plan. Eso está a cargo del Comité Organizador. Pero aquí quiero aclarar que el único plan maestro contratado con recursos del Estado peruano a través del proyecto especial es el que dispuso el COPAL. El Comité Olímpico Peruano, el Comité Organizador de los Juegos Panamericanos sí tiene en su rol el contratar un plan maestro, cosa que hace a través del proyecto especial, siendo el proyecto especial unidad ejecutora. Para que sea elaborado, el proyecto especial realizó un proceso de selección de acuerdo a las disposiciones legales vigentes,
resultando adjudicado ese plan maestro al consorcio Lima 2019, que está integrado por 3 empresas, Deloitte, Tomlin y compañía y Trivandi. Esa adjudicación fue por la suma de 7.7 millones de soles, no de 8 millones de dólares, como se señala en la pregunta. Ahora, por otro lado, si antes de la conformación de la COPAD, del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos, hubo un plan maestro, este no fue contratado por el Estado peruano. Más bien, como ha sido expresamente declarado por el presidente del Comité Olímpico Peruano en la sesión del viernes 2 de diciembre del presente año del Grupo de Deporte de la Comisión de Educación del Congreso, el citado Comité Olímpico Peruano encargó la elaboración de dicho documento y ellos son responsables del pago de ese documento mencionado en la pregunta. Entonces reitero, señora presidenta, que para nosotros el único plan maestro contratado es aquel plan maestro contratado por el proyecto especial, dadas las directivas del comité organizador, es un plan maestro adjudicado al consorcio Lima 2019 por 7.7 millones de soles. No es un segundo plan, es el único plan reconocido por el Estado peruano. Ese otro plan, que es plan maestro anterior hecho por la empresa Ayesa, es un plan contratado por el Comité Olímpico Peruano con sus recursos. Señor relator, siguiente pregunta. Pregunta número 13. Con fecha 10 de septiembre usted viajó a Río de Janeiro, Brasil, para tomar conocimiento de experiencias exitosas de organización, según señala la Resolución Suprema 212-2016 PCM. ¿Qué provecho concreto, qué experiencia sustantiva ha sido tomadas de la experiencia brasileña y qué se puede aplicar en la organización de los Juegos Panamericanos Lima 2019? Señor ministro. Muchas gracias, señora presidenta. Este viaje a Río de Janeiro se realizó una vez terminados los Juegos Olímpicos Río 2016 y cuando estaban realizándose los Juegos Paralímpicos Río 2016. Este viaje permitió ver la magnitud de la infraestructura y logística necesarias para la preparación de los Juegos Olímpicos como referencia en relación con los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Cabe notar que los Juegos Panamericanos son el evento deportivo de mayor magnitud luego de los Juegos Olímpicos en los Mundiales de Fútbol y luego vienen los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Gruesamente, en la magnitud, ¿no?, en términos de recursos o en términos de número de atletas, más bien, comparando Juegos Olímpicos con Juegos Panamericanos, es que los Juegos Panamericanos son un poco menos de 1/3, ¿no?, de la magnitud de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, ver la experiencia de los Juegos Olímpicos y los retos que han tenido que enfrentar ciudades como Río y como Londres para la preparación de los Juegos Olímpicos es algo que nos permite aprender lecciones acerca de todas las actividades de preparación y organización de los Juegos. En esa visita se sostuvieron reuniones con el alcalde de la ciudad de Río de Janeiro, el señor Ricardo Páez, y su equipo de trabajo, quien explicó los retos financieros, los retos logísticos, los retos comunicacionales, los retos políticos, ¿no?, de todo el proceso de varios años que les tomó a ellos poder organizar juegos de esta envergadura, incluyendo todos los temas relacionados al transporte en la ciudad, los temas relacionados al voluntariado, los temas relacionados a cómo involucrar a la ciudad y al país, ¿no?, en la preparación de los Juegos y en qué medida también los Juegos, en este caso Juegos Olímpicos, fueron vistos por este país, por Río y por este país, como un mecanismo para poder fomentar el deporte en las escuelas y poder promover el deporte y la vida sana. Ese conjunto de actividades, ¿no?, que se dieron durante los últimos 3 años, ¿no?, esta visita nos permitió, ¿no?, poder tener un entendimiento mucho más cabal y mucho más claro de todos los retos que esas actividades implicaban. Por otro lado, también tuvimos reuniones con el presidente del Comité Paralímpico Internacional, el señor Philip Craven, con el director ejecutivo del Comité Paralímpico Internacional, el señor Xavier González, y el presidente del Comité Paralímpico de las Américas,
el señor José Luis Campos. En esos casos también pudimos tener un conocimiento cercano de los grandes retos que implica la organización de Juegos Panamericanos cuando posteriormente, inmediatamente después, se tienen que organizar Juegos Panamericanos, lo cual implica la adaptación no solamente de toda la infraestructura deportiva para deportistas con algún tipo de discapacidad, sino también cómo la ciudad se tiene que adaptar para poder recibir a deportistas con algún tipo de discapacidad. Y por otro lado también la experiencia que tiene el Comité Paralímpico Internacional de utilizar juegos deportivos, ya sean Juegos Olímpicos o Juegos Panamericanos, para visibilizar a la población que tiene algún tipo de discapacidad y mostrar cómo esta población puede efectivamente mostrarnos al resto del país cómo, a pesar de las desventajas, a pesar de los retos adicionales que ellos tienen, pueden llegar a la excelencia deportiva y a la excelencia en general. Eso es un reto que fue muy interesante compartir con el equipo de Río y es un reto muy importante que nosotros tenemos además como país. Asimismo, esta visita nos permitió conocer de manera cercana la Vía Olímpica, conocer in situ el manejo operativo que ello representa. La Vía Olímpica es un reto muy importante en el sentido que tiene que ser un espacio cerrado en el cual tiene por un lado que haber una infraestructura fija que albergue residencias para todos los deportistas y un conjunto de habilitaciones temporales, ¿no?, de servicios médicos, de servicios de alimentación, de servicios de gimnasia, que son servicios usualmente temporales, en infraestructura temporal, pero muy grande y que tiene que adaptarse como parte de la vía olímpica. El conocer el manejo operativo, ¿no?, de esa vía va a ser muy importante para la experiencia que nosotros vamos a tener aquí en Lima. Asimismo, se pudieron visitar diversos escenarios deportivos en los que se pudo apreciar tanto la infraestructura fija construida para los Juegos como para la infraestructura temporal que se consideró para las diversas disciplinas. Ese análisis de infraestructura temporal versus infraestructura fija es extremadamente importante para poder hacer ahorros en las inversiones que se necesitan para hacer para los Juegos Panamericanos. ¿Por qué? Porque existen un conjunto de disciplinas deportivas en los cuales para efectos de los mismos Juegos se requieren niveles de aforo que nunca más se van a requerir, que solamente se van a requerir en ese momento. Y por lo tanto es muy importante contar en muchos casos con infraestructura temporal y no gastar en infraestructura fija que solamente se utilizaría una vez. Es importante notar, por ejemplo, en el caso de los Juegos Olímpicos de Río, que todo lo que nosotros hemos visto del vóley playa y buena parte de lo que nosotros hemos visto en natación ha sido llevado a cabo en infraestructura temporal. ¿Por qué? Porque las ciudades tienen que tomar la decisión de que la infraestructura fija tiene que ser realizada solamente en la medida que va a ser algo que esa ciudad va a necesitar permanentemente y no solamente durante los Juegos. Ese proceso de toma de decisiones es complejo y conocer la experiencia de Río fue muy importante para nosotros. Producto de las reuniones que hemos tenido también ahí en Río, se pudo concretar la visita de los miembros de la Asociación Paralímpica Internacional a efecto de que ellos puedan ver los avances en Lima con miras al desarrollo de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Y finalmente, señora Presidenta, pude ver de cerca el desarrollo de distintas disciplinas paralímpicas, ver el esfuerzo de nuestros deportistas y los deportistas con habilidades especiales en general, ver lo que debemos hacer nosotros como país para visibilizar y relevar la importancia del desarrollo del deporte paralímpico y los retos que representa también estar preparados en Lima 2019 para cumplir con este reto. Muchas gracias. Señor relator, sigue.